¿Qué es una sefirá? Una sefirá es una dimensión de la realidad. Existen 10 dimensiones. En singular es sefirá y en plural es sefirot o te, porque es palabra femenina. Cuando es palabra femenina, el plural es ot, y cuando es palabra masculina, el plural es im. Por ejemplo, en Sadikim. Entonces, existen 10 dimensiones de la realidad. Algunas personas, ustedes pueden escucharlas decir que existen 11 dimensiones o 11 sefirot, porque incluyen la sefirá Da'at. Pero nosotros lo consideramos, y no solo nosotros, sino la gran mayoría de sabios a través de los tiempos, pues coinciden con que Da'at no es una sefirá, sino una sefirá no sefirá. Vamos a llamarla así. La sefirá pues se representa y se simboliza con una esfera, con un círculo, como pueden verlo en pantalla, en el árbol de la vida que tienen en pantalla. No ocupan ningún espacio físico. La sefirot la relacionamos, existen estas dimensiones de la realidad, existen tanto en el cosmos, en el universo, como en los seres humanos, en cuanto a nuestra personalidad. A pesar que se representan con una esfera, con un círculo, no es porque tengan una forma, sino porque el círculo es esa figura geométrica perfecta para representar la unidad, ¿no? Entonces, por esa razón se representan de esa manera, pero no es que tengan una forma. De hecho, ni en el cosmos ni en nosotros. Si a una persona la abren para operarla, el cirujano no puede decir, ay, aquí está Tiferet, aquí está Geset, aquí está Geburah. No, porque no existen. Es un nivel metafísico, son energías espirituales realmente. Hay un momento en la creación, existe una etapa de pre-Tzimtzum. Tzimtzum traduce contracción. Cuando el Ein Sof, que es el infinito, se contrae para dar espacio a la creación, ¿no? Entonces hay una etapa de pre-Tzimtzum, hay un Tzimtzum Aleph. En ese Tzimtzum Aleph no hay Olam Atzilut, no existe el mundo de las emanaciones, y hay un Tzimtzum Bet, que es el actual, en el que sucedió la creación, en el que se dio la creación del tiempo y del espacio, y en el que surgieron las 10 dimensiones como tal. Las dimensiones no son individuales, ¿sí? Se relacionan entre sí. Por eso cuando hay un desequilibrio energético en una sefirá, esto desequilibra toda la estructura del árbol de la vida de esa persona. Voy a poner un ejemplo. Si la persona tiene un desequilibrio en Netzach, que es la inteligencia emocional, y esto pues va a desequilibrar a esa persona en su árbol de la vida, y ese desequilibrio ahí va a tener muchas consecuencias. Va a hacer que no se relacione con los demás correctamente, va a hacer que no sea humilde, va a hacer que caiga en soberbia, va a hacer muchas cosas, va a hacer de hecho hasta que no baje la shefa a Malhut, porque cualquier desequilibrio en una facultad, en una dimensión, en una sefirá del árbol de la vida, tiene todas esas consecuencias. Lo otro es, muchas veces indistintamente hablo de sefirá, de dimensión o de facultades. Cuando hablo específicamente de facultades del alma es porque me estoy refiriendo a la representación del árbol de la vida, a las 10 sefirot relacionados con el hombre como microcosmos. Esas 10 sefirot se les asigna una correspondencia a las partes de nuestro cuerpo. Se han ido a lo largo de todos los shurim del canal, se han ido revelando a qué corresponde cada sefirá. Sin embargo, en un shur lo hablaremos. Este es realmente para explicarles qué es una sefirá. Cuando yo hablo entonces de facultades del alma, de la sefirot, de la sefirá como facultad del alma, me estoy refiriendo a cuando la aplicamos a la personalidad del ser humano. Si yo hablo de dimensión, entonces hablo de el Ein Sof, del universo, de la parte del cosmos, que es diferente, ¿no? Pero
se usa el mismo lenguaje. Hablamos indistintamente de Sefirá tanto para el cosmos como Sefirá para el ser humano. Procuro a veces usar facultades del alma, pero se me puede escapar y decir Sefirá y va a significar lo mismo. Debemos tener cuidado cuando nos damos cuenta que hay un desequilibrio en una facultad, porque lo más probable es que puede que sea otra facultad, otra sefirá la que esté en desequilibrio. Para llegar a discernir, para poder discernir cuál es realmente la facultad que tengo un desequilibrio, debo tener un conocimiento más o menos avanzadito, porque suelen confundirse. Por ejemplo, una persona puede pensar que su desequilibrio está en Gesed y resulta que está en Geburá. Lo que no está sabiendo es restringir la energía de misericordia o de amor, no está sabiendo poner límites y resulta que cree que tiene un desequilibrio en el dar mucho. No, su dar es el correcto. Lo que pasa es que no sabe ponerle límite. Entonces su desequilibrio no está en Gesed, sino en Geburá. Bien, de esa parte hay que tener cuidado para no sacar diagnósticos a la ligera de que tengo un desequilibrio en tal facultad, resulta que es en la otra. Las facultades además se mueven por tríadas. Está la tríada de Netzach, Od y Yesod, que es la tríada inferior. Luego sigue la tríada de Geburá, Tiferet y Gesed. Daat, como les digo, es Sefirá, no Sefirá. Y luego está la tríada superior, que es Binah, Jochma y Keter. Las Sefirot están conectadas unas a otras y se conectan a través de los Netivot, que los podemos llamar canales. Se traduce como canales. Esto conforma el árbol de la vida. Las Sefirot y los canales. Hay 10 Sefirot y hay 22 canales. Si sumamos 10 dimensiones, 10 Sefirot, más 22 Netivot o 22 canales, esto nos va a dar 32 senderos, que es el sistema de información y de energías, tanto del cosmos como del ser humano. Daat, que viene siendo esa Sefirá, no Sefirá, de hecho, ella oscila por los 22 canales, por los 22 netivot del árbol de la vida, que vienen siendo los 32 senderos. Bueno, ustedes pueden escuchar hablar a las personas de 22 senderos o 22 canales. No es que esté mal, simplemente nosotros hacemos la diferencia clara en que los canales están relacionados con las letras hebreas, con las consonantes, con las 22 letras hebreas, y hablamos de 22 canales. Las sefirot como tal son equivalentes a las vocales que existen en alefbet hebreo, en el alfabeto hebreo. Se vocalizan 9 dimensiones. Malhut como tal no tiene vocalización porque es la de más baja frecuencia. Malhut viene siendo nuestra sefirá, nuestra dimensión. Malhut es la más baja, es donde de hecho no tiene luz propia, es la de más baja frecuencia. ¿Por qué se especifica esto? Porque en hebreo las vocales no se consideran letras. Miren que en el alfabeto español hablamos de el alfabeto y hablamos de incluyendo consonantes y vocales. Mientras que en el alfabeto hebreo letras solo se consideran a las consonantes. Las vocales en hebreo no son consideradas otiot, letras. Otiot traduce letras. Las vocales son consideradas puntos o formas geométricas, conocidas como nekudot. Si miran en pantalla podrán ver las vocales hebreas. Y así como ustedes ya saben que las letras hebreas tienen su energía y todo esto, pues las vocales también son energías en formas geométricas. Hay una letra, hay una consonante, el que es la número 23, que es secreta. Es la Shin de 4 ramas o de 4 patas. Esa letra Shin es la energía, es el camino directo y secreto hacia el Ein Sof.
Esto pues se ampliará en su momento de una forma más profunda, pero es bueno que sepan y no se les haga raro, porque entonces luego escuchan por ahí la letra número 23, la letra Shin de 4 patas y no saben cuál es. Entonces se los estoy contando de una vez para que por lo menos sepan que eso existe. No hay una comprensión total todavía, pero ya saben que eso existe. Entonces el árbol de la vida, ¿cómo opera? Con 22 energías densas, que son los netivot, que traducen canales, que son donde están y se mueven las letras hebreas, y 10 energías sutiles, que son las vocales. 9 dimensiones están vocalizadas, Malhut no. Y hay una energía oculta que es la letra número 23, la letra Shin de 4 ramas. Cuando hay desequilibrios en alguna facultad, en alguna sefirá, en alguna dimensión, ¿qué procuramos hacer? Procuramos manejar la energía central, buscar la línea del equilibrio de la Torá. En la Torá nos dice, no te vayas a la derecha ni a la izquierda, ve por el camino del centro. Este es el camino central del árbol de la vida. Entonces la tríada de abajo sería cuando una persona tiene equilibrado Yesod, muy probablemente tiene equilibrado Od y Netzach, ¿no? O más bien, llegará al equilibrio de Yesod cuando haya equilibrado Od y Netzach. Lo mismo con Tiferet, llegará a Tiferet cuando haya equilibrado Gesed y Geburah. Es ese equilibrio perfecto de la línea central. Por su lado, el equilibrio entre Jokmah y Binah se alcanza en Da'at, no en Keter, porque Keter es momentáneo, que se llega, no hay equilibrio, no hay forma de equilibrar Keter. Entonces el equilibrio entre Binah y Jokmah se alcanza en Da'at, Sefirá, no Sefirá. Y la forma pues de equilibrar es oscilar de forma constante entre los dos pilares, entre el lado derecho, columna derecha, columna izquierda. La columna derecha viene siendo esa parte masculina, dadora, proveedora. La columna izquierda viene siendo la parte femenina, receptora. Recibir, ¿no? La polaridad femenina. La línea central pues viene siendo el compartir. Esa línea media del equilibrio entre dar y recibir. Existen millones de árboles de la vida en el interior de un mismo árbol de la vida. Cada esfera, cada sefirá, tiene dentro 10 sefirot, las 10 dimensiones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tiferet. En Tiferet, dentro de Tiferet, está Malhut de Tiferet, Yesod de Tiferet, Netzach de Tiferet, Od de Tiferet, Tiferet de Tiferet, Geburah de Tiferet, Gesed de Tiferet, Binah de Tiferet, Jokmah de Tiferet, Keter de Tiferet. Dentro de Tiferet, lo mismo pasa con cada sefirá, con todas las sefirot. Por eso hay millones de árboles de la vida en el interior de cada árbol de la vida. Luego ese Malhut de Tiferet tiene un árbol de la vida dentro. Y así, es infinito, ¿no? Y asimismo, como hay millones de árboles de la vida en el interior de cada árbol, también hay infinitos árboles de la vida hacia el Ein Sof. Por decir, desde este mundo que es Olam hacia esta dimensión de Malhut, también hay infinitos árboles de la vida hacia el Ein Sof, hacia el infinito. Las 10 sefirot que existen en el árbol de la vida son Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Tiferet, Geburah, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Más esa sefirá no sefirá que es Da'at, la sefirá 11 o sefirá no sefirá. Ya seguiremos hablando de cada concepto y seguiremos ampliando, pero se me hacía importante decirles que es una sefirá, sobre todo para las personas que están llegando, para que tengan ese concepto claro. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.